está aquí con nosotros René Delgado. René, ¿cómo estás? Ya te extrañaba. No. Por supuesto te escucho, pero ya no había tenido el gusto de verte personalmente. No, pues a mí también me da enorme gusto. Te destacaba como una conductora que va en punto con el reloj. Pues Muchas gracias. fíjate, Wendy, queriendo abordar un tema, en realidad quisiera abordar otros temas, pero hay uno que me parece que es ineludible, que es el relativo al lío en el que se encuentra ahora metido el Tribunal Electoral. Es decir, porque los magistrados tendrán que resolver, yo espero que pronto, con estricto apego a derecho, la inconformidad plantada por Morena a la sanción impuesta por el Instituto Electoral, que asciende a 197 millones de pesos, una de las sanciones más altas, la cuarta más alta que se ha impuesto a un partido después de la de Pemex Gate, amigos de Fox y desde luego las sanciones al Partido Verde. Y digo que ojalá resuelvan con prontitud y verticalidad, porque incide en un momento central, no solo para el candidato triunfante Andrés Manuel López Obrador, no solo para el propio Instituto Electoral y no solo para Morena, sino incluso para el propio tribunal. Y digo que incide en un momento importante porque estando en la agenda del virtual presidente electo tantos asuntos tan importantes, es una pena que de pronto el foco de atención derive hacia un conflicto que pensamos que no habría, que es el conflicto postelectoral. El litigio en sí no es menor. Por lo demás, y en caso de que a pesar de la convicción de López Obrador, integrantes de su partido hayan cometido un fraude a la ley al incurrir en irregularidades con el fideicomiso por los demás, que era dinero presuntamente destinado a los damnificados del temblor del 19 de septiembre, creo que el virtual presidente electo deberá pedir una disculpa a los consejeros, a sus electores y a la vez deberá actuar con determinación y sancionar a sus compañeros de partido que hubieran cometido un fraude a la ley, siendo que él presume de ser un hombre honesto y vertical en esa materia. Solo así le daría sustancia a este dicterio que él tanto utiliza, que dice que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y por ello me parece que el hecho, y tendrá que ser más cuidadoso, de no confundir el rol del virtual presidente electo con el de o con el del candidato o con el dirigente de partido que no es. Pero si por el contrario, pese a la convicción de los consejeros, los magistrados electorales concluyen que Morena no incurrió en ilegalidad alguna, creo que entonces el instituto deberá de pedirle una disculpa al virtual presidente electo, reconocer que se excedió en su función fiscalizadora y que determinó de manera injustificada una sanción que particularmente golpea la línea de flotación de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Wendy, me parece que estando ya el asunto en manos de los magistrados electorales, habrá que desear que esta vez los magistrados actúen con la mayor corrección posible. ¿Por qué? Porque es un órgano que, salvo contadas excepciones, diría, de 3 magistrados, 4 han puesto en duda si realmente actúan con autonomía e independencia en sus resoluciones. No es un órgano que se vea cohesionado, no es un órgano que emita resoluciones de sentido común. Estoy pensando en el registro que le regalaron el registro al Bronco para después salir con que siempre sí tiene que pagar una multa, una sanción por haber incurrido en irregularidades. Y entonces de su rapidez y de su tino va a depender que podamos seguir este largo periodo de transición, que es el que marca la distancia entre la elección del presidente y la asunción del poder por parte de esto. En ese sentido, sí me parece que aun cuando hay muchos otros asuntos que ver,
este se torna central. ¿Por qué? Porque está en juego la credibilidad de tres instituciones, del presidente electo, de 4 días, del partido que lo respalda, del Instituto Nacional Electoral y del propio Tribunal Electoral. En ese sentido me parece clave la resolución que tomen y que ojalá verdaderamente esta resolución derive del fondo de la materia y no de la forma de la materia, porque comienza a agotar la paciencia el hecho de que al final uno no sabe si ocurrieron los hechos denunciados o sancionados o no, o si por una cuestión procedimental no prospera la resolución original. En todo caso, me parece que si actúan con prontitud y rectitud los magistrados, por doloroso que resulte la resolución, si esta es correcta y va al fondo de la materia, va a ser buena para el país. Va a ser buena por el país para salir de esta cultura de la doble moral o de la simulación que tanto daño nos ha hecho. Sí, yo creo que, como tú bien lo mencionas, René, no puedes poner en tela de juicio el actuar de una institución, yo lo veo de esa manera, como el INE, como el tribunal, cuando creo que fue una elección limpia, ¿no? Bueno. Eso es lo que vimos el 1 de julio. No te puedes pelear con una institución, y no voy a decir que porque le reconoció el triunfo, porque no, o sea, tenía que hacerlo, los mexicanos votaron por él y los mexicanos decidieron que era él el próximo presidente de México. Pero vaya, yo creo que no conviene, ¿no? Y más en este proceso que está pasando México, como tú bien lo dices, en la etapa de transición, vamos a un gobierno totalmente distinto, quizá a lo que veníamos, estaba acostumbrados. Y el pelearte con una institución como el INE, como el tribunal, yo creo que ni a él, ni a nosotros, ahora, ni a las instituciones les conviene. Ese es el punto, Wendy. Ese es el punto. No solo es la fama pública, la credibilidad de un instituto como lo es electoral, sino que ahora por eso decía, se juegan 4. Porque si al final sí se incurrieron en ilegalidades, va a sufrir un daño merecido Morena o su candidato triunfante a la presidencia de la República. Pero si no es así, perdón, si cometieron ese fraude a la ley, como dice el consejero Ciro Murayama, en mala hora que paguen lo que deben de pagar como multa y ojalá su líder también los sancione políticamente hablando. Pero si por el contrario no fue así, el instituto no puede desprestigiar a la investidura presidencial entrante. Sí, ¿no? Sí, está complicado, digo, por eso, y hay otras materias, pero creo que sí había que referirse a esta. Creo que todas las partes deben de pensar, ¿no?, lo que está sucediendo y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Sí, más que pensar, tienen que actuar con estricto apego a derecho. Pues sí. Ya, de una vez. Perfecto. René, vamos a ver. Gracias. A ti. Excelente día.